Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro culto de oración y ya terminando nos acercamos de nuevo a la palabra del Señor como corresponde. ¿Por qué no se nos habla con claridad? El texto de Marcos, en el cual vamos a meditar en esta tarde, dice en el capítulo 9 y versículo 9, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Hemos leído en Marcos, en el capítulo 9, como digo, y en el versículo 9. En estos tiempos de Semana Santa ya ha terminado, ya estamos en otro momento, pero la palabra de Dios nos sigue enseñando. Hace unos días, como digo, pues comentaba que Jesús llevó a los discípulos al monte Hermón o al monte Tabor. Esta es una montaña y que en este tiempo pues se asociaba, esta montaña y otras se asociaban siempre con la cercanía a Dios y para tener una mejor disposición para recibir las palabras de Dios. En esta montaña la transfiguración de Jesucristo reveló la verdadera naturaleza como Hijo de Dios. La transfiguración es el acontecimiento que vemos en el relato del texto de Marcos, capítulo 9. Pedro, Jacobo y Juan vieron la verdadera identidad y el poder de Jesús como Hijo de Dios. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, como maestros, propios como maestros, y además con nuestros propios ojos, la majestuosidad de Jesús. Pedro se refiere a la transfiguración en la que Jesús le reveló su identidad divina a él y a otros dos discípulos, Jacobo y Juan, que vemos también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 y Marcos 9, Lucas también en el capítulo 9. Quizás Pedro, Jacobo y Juan eran los mejores preparados para entender y aceptar esta gran verdad, esta extraordinaria verdad y revelación. Ellos formaban parte del círculo íntimo del grupo de los 12. Estaban entre los que primero oyeron el llamado de Jesús. Encabezaban la lista de los discípulos en los evangelios y estuvieron presentes en ciertas sanidades en las que otros discípulos no estuvieron. Pero vemos que les pidió que no dijeran nada. Jesús pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que no dijeran nada acerca de lo que habían presenciado, porque no lo iban a entender hasta que Él resucitara. Entonces se daría a conocer y se darían cuenta que solo muriendo podían resucitar, mostrando su poder sobre la muerte y su autoridad para ser Rey de todo, Rey de reyes y Señor de señores. Los discípulos no serían testigos poderosos de Dios mientras no captaran por completo esa verdad. Y en ese momento no la entendían. Vieron una parte solamente. Y era natural que los discípulos se sintieran confundidos acerca de la muerte y resurrección de Jesús, pues ellos no podían ver el futuro, no conocían más que lo que estaban viendo y no sabían, no podían imaginarse. Nosotros ahora tenemos la Biblia, que es la verdad total, es la verdad revelada por Dios total. Ahora la Biblia nos da el significado completo de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por tanto, nosotros ahora no tenemos excusa para creer firmemente en este evento, en esta muerte, en esta resurrección del Señor Jesús y en ese derramamiento de sangre. Por tanto, la importancia de entender a Cristo es muy significativa. Así como se les ordenó a los discípulos, nosotros tampoco debemos decir nada hasta que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, haya resucitado en nosotros, haya entrado en nuestra vida, haya entrado en tu vida.
Cuando una persona acepta y recibe a Cristo en su vida, recibe el Espíritu Santo que le hará saber y le hará discernir la vida cristiana, cómo hay que vivir. Es decir, hasta que la vida de Cristo resucitado te atraiga de tal manera que verdaderamente entiendas lo que Él enseñó mientras estuvo aquí en la tierra. Cuando llegas a este estado interior apropiándote las palabras de Jesús, esas palabras que pronunció, las ves tan claras que te vas a sorprender no haberlas comprendido antes. Por tanto, hoy es día de entender lo que el Señor quiere para tu vida, para mi vida y para la iglesia. Antes no las podías entender porque no habías desarrollado una adecuada disposición espiritual que te permitiera sobrellevarlas. Nuestro Señor no oculta estas cosas, pero solo estaremos preparados nosotros para entenderlas y recibirlas cuando la condición de nuestra vida espiritual sea idónea y vea en nosotros ese corazón dispuesto. Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 12. Y sigue diciendo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que la muerte de Cristo en la cruz puso a nuestra disposición una relación personal con Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos declara justos y nos libera del castigo de los pecados, de todos nuestros pecados. La verdad a la que nos guía el Espíritu Santo es la verdad acerca del Señor Jesucristo. El Espíritu nos ayuda, mediante esa paciente práctica, a discernir entre el bien y el mal. Jesús dijo que el Espíritu Santo les diría a ellos y a nosotros también las cosas que habrán de venir, la naturaleza de su misión, es decir, la oposición a la que se enfrentarían y el resultado final de sus propios esfuerzos. Pero no entendieron por completo estas promesas hasta que el Espíritu Santo llegó a sus vidas. Cuando el Espíritu Santo vino después de la muerte y resurrección de Jesús, entonces el Espíritu reveló verdades a los discípulos que ellos escribieron en los libros que ahora forman el Nuevo Testamento. Y los tenemos nosotros, los tenemos en nuestras manos, tenemos toda la verdad, toda la Biblia completa, del Génesis al Apocalipsis. Es verdad que hasta que no se conoce y se recibe a Cristo y viene a morar a nosotros el Espíritu, no vamos a entender muchas cosas. Pero hemos de dejarnos llevar y guiar por Él, para que a través del Espíritu y por medio de Él podamos entender lo que Dios quiere decirnos en cada momento, refrendado siempre con su palabra. Tiene que existir una comunión con la vida, con esa vida resucitada de Cristo, para que podamos entender la verdad que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tengo una pregunta. ¿Has experimentado a Cristo resucitado en tu vida? La evidencia de que sí lo hemos experimentado es que comenzamos a entender a su palabra, la palabra de Dios, para nosotros. En primera instancia, para nosotros. Dios nos revelará y nosotros entenderemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nuestros puntos de vista son tozudos e inflexibles, estamos entonces impidiendo que el Espíritu Santo nos revele algo. Sin embargo, nuestra forma y manera de pensar cambiará y terminará tan pronto como permitamos que la vida nueva en Cristo actúe con libertad
en cada uno de nosotros, dándonos cuenta de que hemos dejado la vieja manera de vivir y ahora vivimos en la vida nueva, la vida en el Señor Jesucristo, esa vida que hay en Él. Así se nos enseña en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 20, nos dice: «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre». Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos ahora del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Cuando Jesús les mandó que a nadie dijeran nada de lo que les había ocurrido, sabía que no entenderían. Hay tantos creyentes, hay tantos cristianos que hablan de lo que vieron en el monte de la transfiguración figurada y hablan de su experiencia en la ladera, en la cumbre. Dicen haber tenido visiones y dan testimonio de ella, pero no tienen una relación genuina entre lo que hablan y la manera en la que viven. Sus vidas no tienen sentido porque el Hijo del Hombre, el Cristo resucitado, todavía no ha resucitado en ellos. Y esto es para aprenderlo, esto es para asimilarlo. Jesús les pidió que no dijeran nada porque no iban a entender, como ya he dicho antes. La importancia de entender cuando el Señor Jesús nos habla a través y por medio de su Espíritu, cuando abrimos la palabra de Dios. ¿Has experimentado a Jesús, a Cristo resucitado? Si no, hoy puedes experimentarlo. Hoy puedes experimentar la nueva vida en Cristo. Solo tienes que creer en Él, que dio su vida por ti para perdonar todos tus pecados. Acéptalo en tu corazón como tu Salvador personal. Como cristianos, los que formamos la familia de la fe en Cristo, su iglesia, todos juntos, vivamos nuestra fe desde nuestro interior y que sea de gran provecho para todos nosotros y también para los demás. Quiera Dios que así sea. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Y te damos gracias por las enseñanzas que hay en tu palabra y que nos llegan completas. Permite, oh Señor, que tu Espíritu nos guíe siempre a la verdad y que no seamos tozudos ante la verdad que es Cristo. Gracias, Padre, por tu mensaje. Te ruego que llegue a nuestros corazones y lo sintamos como propio. También te pido por aquellos que no conocen al Señor Jesús, que tú les hables al corazón y que ellos puedan recibir a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador personal. Y a nosotros como Iglesia nos ponemos nuevamente en tus manos para que tu Espíritu nos guíe en todo momento, en ese camino y en ese propósito en el cual tú nos has puesto. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.